ya se calificó en registro y ya se generaron los folios de matrícula inmobiliaria. Entonces, sí debemos hacerlo. De esta temática hay cualquier cantidad de situaciones muy complejas, porque a veces incluso los propietarios hacen reglamentaciones involucrando más de un predio, a veces en la mitad de un predio, en la mitad de otro, hacen construcciones por etapas y no afectan cada una de las etapas, entonces nos toca a nosotros catastralmente proceder para entender el tema de una manera, que ahorita les digo. Y desde luego los propietarios no están de acuerdo con el tema, pero pues nosotros no tenemos la culpa porque la reglamentación se hace mal. Entonces existen cualquier cantidad de casos, incluso en alguna oportunidad con la subdirección de catastro hicimos un análisis muy juicioso, pues no yo, pero otros compañeros sí, en donde incluyeron casos de impropiedades orientales y encontraban cualquier cantidad de cosas que uno dice, güey, pucha, ¿de verdad eso existe? Y claro, existen porque son casos que se han encontrado en terreno y que no se sabe cómo proceder, pero que igual toca tomar decisiones para definir y determinar qué se debe hacer, como por ejemplo el caso que les comento. Entonces, en este caso, como les digo, igual que en el ejemplo del condominio, nosotros lo que debemos hacer es crear una ficha matriz en el predio, número predial que tiene el terreno de mayor extensión, en este caso, el que tiene, desde luego, estos, no 600, perdón, 900 metros cuadrados. Sí, que es el terreno de mayor extensión, o sea, el que fue afectado por propiedad horizontal. Entonces, va a existir una ficha matriz con ese mismo número predial, en donde se va a consignar la generalidad de la propiedad horizontal, igual que en el condominio, donde se va a decir cuánta área de terreno tiene el predio, que ya está completamente definido, donde se va a determinar, las unidades que se generaron. En este caso, como estamos dando cuenta, bueno, aquí dice que 15, pero por aquí yo veo un problema que empezaron con la 2, ¿sí o no? Entonces aquí serían 3, 4 y 4, 8 y 2, 10 y 4 serían 14. Entonces serían 14 unidades que generaron esta propiedad horizontal. Entonces, a partir de ese predio de mayor extensión, se generaron 14 unidades de propiedad horizontal. Debe quedar consignado el área total del terreno, como les decía, consignado el área común, que desde luego no es construida, o sea, lo que no está afectando la construcción, que es el excedente del terreno. Los folios de matrícula que le corresponden a cada uno de estos 14 predios, y las áreas privadas construidas que le corresponden a cada uno de estos predios, ¿sí? Entonces, en esta ficha matriz queda esa información. Adicionalmente, identificado lo que dice en la parte inferior de esta distribución que tenemos aquí, que corresponde a los 14 apartamentos que generamos, 14 unidades, y desde luego el cálculo de la participación del terreno, o sea, el coeficiente de participación del que estamos hablando acá. Entonces, esta diapositiva que nos dice que la participación del terreno, ¿qué es? Entonces, el área del lote, igual que diferente al condominio, o sea, 900 metros cuadrados, es el área total del lote, multiplicado por el coeficiente de copropiedad, ¿sí? Entonces, cada propietario de cada uno de estos apartamentos va a tener esa participación del terreno y con esa área de terreno se va a inscribir en catastro. Entonces, en este caso, el coeficiente de participación, entonces aquí nos muestra que el coeficiente de participación se calcula, como les digo, siempre tengan presente con respecto a las áreas reglamentadas. En este caso, como son apartamentos en altura, entonces la del área reglamentada son áreas privadas construidas, ¿sí? Construidas. Entonces, lo mismo que en el condominio, solo que en este caso son áreas construidas, no áreas de terreno. Entonces, voy a identificar el área que tiene mi apartamento, que es el área privada, por ejemplo, esta unidad, y sumo las áreas privadas de todos los apartamentos que hay en todos los pisos, desde el primero hasta el último, sumo todas las áreas privadas que tienen los apartamentos y calculo el coeficiente de esa manera. Entonces, en el numerador
el área privada del apartamento que le quiero calcular el coeficiente y en el denominador la sumatoria de áreas privadas que tiene esa reglamentación. En este caso, áreas privadas construidas, ¿sí? A diferencia de las del condominio. Y de esa manera, como les digo, calculando el coeficiente, entonces yo calculo el terreno que le corresponde a cada uno de estos propietarios. Entonces, este desenglobe de este predio pues va a quedar identificado por 15 unidades, 15 fichas prediales, perdón. Uno en la ficha matriz, donde está toda la información general de la propiedad horizontal, y segundo, las 14 unidades que se generaron de apartamentos en cada uno de los pisos. Y la numeración predial, pues acuérdense, va de acuerdo al número predial nacional, que está codificado por 30 dígitos, donde aquí sí nos identifican el número de torres, si existe, si no hay torre, pues será 1, número de pisos y la ubicación dentro del piso. Entonces, todo esto asociado pues al terreno, a la manzana donde esté ubicado y donde corresponda. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la identificación y puntualización sobre las propiedades horizontales. Encontramos de esto, como les decía, muchos casos, incluso en cuanto a afectación cuando se hacen por etapas en predios muy grandes, donde construyen apartamentos por etapas. Y estos cálculos de estas coparticipaciones que hay con respecto al terreno es la misma. Lo que debemos tener muy claro, que a veces es bien complicado de entender, es que en la reglamentación se aclara cuál es el área que se está afectando para generar las unidades que se están procediendo a desenglobar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se hace en un terreno de mayor extensión una afectación en propiedad horizontal por etapas, entonces a veces definen el terreno para cada una de las etapas. Y entonces en cada reglamento que se haga, se reglamenta puntualmente cada terreno para cada una de las etapas. Y pues procedemos igual a hacer el cálculo de los coeficientes como le estaba mostrando. Diferente es si nosotros tenemos un terreno de mayor extensión y lo que hacemos es afectar todo el terreno para generar cada una de las etapas, pues desafortunadamente al principio los que compren la primera etapa van a tener un problema. Las primeras etapas es porque al calcular los coeficientes de propiedad y aplicarlos al terreno, pues desde luego los terrenos que se les van a asignar van a ser terrenos mucho más grandes de los que les corresponda cuando se generen todas las unidades o se construyan todas las etapas, porque como no se han construido todavía, entonces cada vez que se construya una nueva etapa, toca recalcular esos coeficientes porque ya la sumatoria de las áreas privadas construidas va a cambiar, porque ya están los de la primera etapa más los de la segunda etapa. Y si hay una tercera, pues va a la tercera etapa. Pero el cálculo de los coeficientes y todo es lo mismo. Entonces lo que debemos tener claro es eso, interpretar y entender cómo se hace la reglamentación, qué áreas está afectando para nosotros proceder a hacer la inscripción de cada uno de estos predios. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, entonces eso era referente a lo que son propiedades horizontales. Profesor, yo sí tengo como una duda y es que el tema de los pH se me hace como complejo. ¿Usted de pronto tiene una presentación que nos pueda compartir? Pues de pronto lo que les puedo compartir es lo que les estoy mostrando, pero es que, como les comento, el tema es complejo y desde luego depende de cada caso. Entonces, Una recomendación de leer qué parte del artículo para tenerla más clara. Es que se me hace que es como complejo e interesante y pues obviamente solucionar un problema de un pH le soluciona a uno una cantidad de predios, ¿no? sí, señor, claro que sí. Entonces, para Lo, mostrar, se me hace que para mostrar avance es como interesante. Entonces, sí me gustaría como tener como claridad, como qué debo leer, así como para estar como más documentado respecto a pHs. pues primero que todo, que exista documentación referente al tema así tan puntual y tan específico, no hay.
Entonces, todo lo que se ha construido, las decisiones que se han tomado es con la práctica, así con los casos que se han presentado, con las decisiones que se han tomado en cada territorial cuando se han presentado casos tan puntuales. Pero sí lo que debemos tener claro es, desde luego, la aplicación de la Ley 675 del 2011. Entonces, todo lo demás que hay por hacer es construir sobre esto, porque como le digo, es que son cualquier cantidad de casos que para poder uno tomar decisiones dependiendo de qué se le presente, desde luego tiene que tener el caso y, como le digo, acudir a instancias superiores para que nos definan y nos determinen cómo procedemos o cómo actuamos al respecto. Pero pues todo eso, como le digo, lo da la experiencia, porque por escrito no tenemos nada por escrito referente al tema. De pronto, como le comento, algún informe que se hizo en alguna oportunidad, pero no lo tengo, con la subdirección de catastro, pero pues no se oficializó como documento, sino era como un lineamiento técnico que se daba de la subdirección a las direcciones territoriales, pero no como documento oficial, ¿sí? Entonces, por alguna consulta que se hizo puntual. Vale, profe, gracias. De todas maneras, igual, si la presentación la puedo compartir, pues se lo agradecería bastante. Sí, sí, claro. Como les comento, de pronto las presentaciones o lo que vamos aquí en las clases, con gusto las comparto. Vale, por aquí tengo otro documento muestra. A ver, en este. Este es un documento también en donde hay como una visión para que ustedes también tengan presente, porque pues todos los predios no son urbanos y todos no tienen que medirse con decámetro, porque ya cuando hablamos nosotros de predios rurales ya como que la percepción y la aplicación de lo que nosotros hacemos en nuestros procesos, pues a pesar de que hay unos parámetros y de pronto procedimientos normativos, no tanto porque no está escrito, pero sí que debemos tener presentes para cuando tengamos la oportunidad de visitar predios rurales. Entonces, en este caso, como lo dice este documento, bueno, es una presentación pero que está en PDF, son construcciones rurales. Entonces, igual, estos procedimientos que estoy mostrando acá era como se hacían anteriormente. Hoy en día ya tenemos muchas ayudas, sobre todo tecnológicas, incluso de fotos, ortofotos, que las ortofotos son fotografías obviamente corregidas y definidas a una escala. Entonces ya incluso los que no saben del tema, cuando hablemos de escala, van a entender cuál es el objeto de la escala, y desde luego ahí nos identifica y nos determina los predios ya debidamente fotointerpretados dentro de este insumo, y pues ubicar las construcciones que hay dentro de los predios. Entonces, en este caso están viendo ustedes en este ejemplo, esto era una foto que ustedes, si tienen oportunidad, los que ya lo han hecho lo saben, pero los que no, cuando de pronto trabajan en conservación, si tienen la oportunidad, de los documentos que nosotros tenemos en nuestros archivos, encontramos este tipo de fotos en donde nos identifican los predios rurales, donde se definen sus límites, como se puede dar cuenta aquí, identificados por linderos físicos que determinamos en terreno. Aquí hay como una especie de un río, una quebrada. Y pues los linderos definidos con respecto a los colindantes. Y por supuesto por este costado por una carretera que está completamente definida. Entonces, esto es un predio, aquí le dieron el número predial dentro de la vereda correspondiente. Y desde luego eso era lo que se hacía inicialmente en terreno, entonces uno identificaba plenamente los predios en esas fotos, que estas fotos no eran ortofotos, o sea, no estaban rectificadas, no estaban en una escala definida, porque dependía del vuelo que se hiciera, del ángulo de incidencia sobre el predio, la deformación que pudiera tener, bueno, cualquier cantidad de circunstancias técnicas que hacen que el perímetro del predio y su área cambien. Entonces, inicialmente cuando nosotros hacíamos la formación catastral, lo que hacíamos era eso, identificar plenamente los predios, así como lo hicieron aquí. Desde luego, si ustedes ven aquí, por ejemplo, este predio que yo estoy señalando, donde se ve un lindero, porque el límite son las líneas negras que están trazando acá. Que, por ejemplo, si yo soy coordinador y veo que este límite está trazado aquí, como estoy mostrando ahí con la crucecita, pues yo ahí tengo dudas. Porque para mí, pues obviamente el lindero debería ser lo que estamos viendo aquí, ¿cierto?
un lindero ya completamente definido. Pero pues para eso tengo que ir al terreno. Ahí sí no es inventarme, no es lo que yo crea, sino lo que existe en los documentos y lo que físicamente hay en terreno. Lo mismo que este que vemos aquí, que estoy mostrando con la crucecita también, pues aquí uno ve que el predio como que tiene aquí una curvita y luego vuelve y sale, entonces no sé si el lindero del predio puede ser por ahí o como lo trazaron directamente. Entonces todo eso, como les digo, es la identificación y fotoidentificación que nosotros como reconocedores hacemos sobre las imágenes que tenemos. En este caso son fotografías que se codificaban de una manera que después miramos en la ficha predial y que pues se hacían con vuelos debidamente levantados con un avión, se armaba un mosaico y desde luego generaban las fotos correspondientes al área geográfica que nosotros fuéramos a visitar y ahí era donde consignábamos pues, los linderos correspondientes de los predios rurales. Entonces, en cuanto a las construcciones, aquí vemos, mire, si la imagen fotográfica puede o no tener la construcción por la temporalidad de la toma esta. Entonces, estamos hablando de construcciones dentro de los predios rurales. Nosotros cuando veamos nuestros procesos y sobre todo lo que más les gusta a ustedes, que son los dos últimos módulos de la digitalización de la información catastral, que es chévere, pero como les digo, si la información es confiable, si es debidamente realizada como debe hacerse, si está debidamente tomadas las medidas como son, pues obviamente el reflejo de esa digitalización va a ser real a lo que existe en terreno. Y si no, pues por más bonito, por más color, por más de todo, pues va a ser basura. Entonces, eso es importante. Desde luego nosotros tenemos que, bueno, nosotros cuando digitalizamos nuestra información predial urbana y las manzanas correspondientes, digitalizamos por cotas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada lineecita tiene una medida y todas esas medidas debieron haber sido tomadas en terreno, ¿sí? Para poderlas consignar en la digitalización que estamos haciendo. Entonces, todas las cartas catastrales urbanas las levantamos con las medidas que nosotros tomamos en terreno de los predios, de patios, de construcciones, de unidades de calificación, de volados, de todo lo que contiene, lo que compone una construcción. Mientras que en los predios rurales, pues obviamente lo que definimos completamente es el lindero o el límite, como lo muestra aquí este predio en este caso, que tengo que digitalizarlo también, ya no por cotas, porque pues es completamente difícil hacerlo en terreno, pero sí por polígonos, que me lo definen completamente los límites físicos como los mostramos acá. O en su defecto un levantamiento topográfico que me aporten para que me digan con las coordenadas geográficas correspondientes dónde está ubicado el predio, el área que tiene y si corresponde, desde luego, al insumo cartográfico que yo estoy utilizando. Entonces, dentro de las mismas construcciones, nosotros también, perdón, dentro de los mismos terrenos rurales, que son, a pesar de que son tan grandes y nosotros vamos a mirar una construcción, pues aquí vemos, por ejemplo, algunas como en este predio que estoy mostrando. Pero un momentico, a ver si lo agrando un poquito. Listo. Como en este predio que estoy mostrando, este predio 91 que estoy mostrando acá, se alcanzan a ver algunas construcciones, como ustedes se dan cuenta acá, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo identificadas plenamente las construcciones de terreno. Pueda que estas sean las únicas que hayan, o pueda que por la temporalidad de la fotografía, pues hayan nuevas que en el momento de tomar la foto, pues desde luego no están reflejándose o no las identifico. Pero sí debo hacer, lo que sí debo hacer de manera digital es que ubique las construcciones de acuerdo pues, a un punto que yo tome en terreno de coordenada donde se encuentra la construcción. Por ejemplo, en este caso, estoy diciendo en el predio 242 que la construcción 1 está ubicada en este circuito que estoy viendo acá. Y eso me lo da pues cuando yo voy a terreno, en el dispositivo que llevo, tomo un punto de GPS y ahí me identifica dónde está la construcción sin tomar medidas, porque para medir ya en lo rural, dependiendo del tamaño del predio, a veces es imposible. Entonces, aquí me dicen que también los aspectos geográficos son importantes para su localización. Entonces, obviamente, aspectos geográficos que me definen el predio, como les decía, las cercas vivas, las cercas de alambrado que también puede identificar en la foto, los ríos que tenga, quebradas, las carreteras, todo lo que yo pueda identificar plenamente del predio, me define desde luego completamente mi predio. No fue una pregunta. Sí, señor. ¿No fue dado el caso que, digamos, el propietario del predio ceda una parte para servidumbre, para hacer una carretera y se queda dividido su terreno? ¿Habría que sacar dos, serían dos predios distintos? ¿Cómo se vería eso en catastro? No,
No necesariamente. O sea, depende de la afectación que haya hecho por el título de propiedad. Si hizo una compraventa segregando esa servidumbre a otro propietario que la compró para acceso, digamos, de otro predio, pues es diferente y se tiene que generar un número predial y desde luego registro cuando califique genera un folio de matrícula para esa servidumbre, ¿sí? Si simplemente es una servidumbre de acceso que lo que le permite es que él pueda entrar a su predio, pero que él no es dueño de eso, entonces simplemente es una servidumbre de uso de esa entrada, pero no es dueño, ¿sí? O si vende una servidumbre como hablábamos en un certificado de libertad que vimos en la clase pasada, pues una servidumbre, por ejemplo, de oleoducto, es el permiso que le dan para que construyan un oleoducto sobre el predio, pero desde luego no hay ninguna segregación ni transferencia de la propiedad de esa servidumbre. O lo mismo una servidumbre eléctrica. Lo que permiten es que tracen o hagan el trazado de la red eléctrica sobre el predio, pero pues igual no le están segregando ningún área de terreno ni están cambiando de propietario sobre esa servidumbre. Entonces las servidumbres también son particulares y depende de lo que se haga y de lo que califique el registro, nosotros catastralmente procedemos. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Entonces tenemos en edificaciones rurales para localizar de las construcciones. Bueno, como se van a dar cuenta, como estamos mostrando aquí, primero estoy hablando de lo rural. Cuando ya hablamos de urbano, desde luego, ya tenemos delimitadas y definidas las manzanas, de acuerdo a sus paramentos, acuérdense lo que comenté, para identificar cada predio dentro de esa manzana y lo que hacemos es ubicar cada construcción o las construcciones que tenga esa manzana. Entonces aquí lo que estamos es ubicando las construcciones que tienen los predios rurales, como lo estoy mencionando. Dice pasar la localización de la imagen fotográfica sobre la cartografía. Entonces esta imagen que tenemos aquí al costado derecho es una carta catastral rural en donde están identificados desde luego los predios. En este caso estamos hablando acá de la vereda 4, el predio 379. ¿De qué municipio o de qué ubicación a qué corresponde? Pues debo mirar la carta catastral completa para saber de qué municipio es y de qué vereda corresponde. Y pues acá nos está mostrando identificadores que nosotros tenemos respecto a lo que nos muestra una carta catastral. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta línea en donde está fraccionada por líneas perpendiculares, lo que representa una carrilera, cosas así, ¿sí? Vemos aquí estas curvitas que se ven aquí, que son curvas de nivel, que son las líneas que definen una altura sobre el nivel del mar en el terreno. Entonces aquí nos muestra que el terreno es irregular. Entonces son cosas que nosotros debemos aprender con el tiempo de interpretar para poder tener presente cómo leemos y cómo identificamos una carta catastral rural. Pero bueno, entonces estamos puntualizando el tema de las construcciones. Dice que los detalles de escala y trabajo para su localización. Estamos hablando de construcción, orientación de la carta básica. Entonces, estamos hablando de la orientación de la construcción con respecto al predio. Y desde luego, como se pueden dar cuenta, aquí tiene esa construcción una inclinación, pues sobre si nosotros miramos sobre las coordenadas gráficas, y una inclinación noroccidental, digo, una inclinación hacia el occidente, como de 45 grados o algo así. Pero entonces también eso lo determinamos cuando hagamos las visitas de terreno, porque como les digo, nosotros también tenemos que dibujar y cuando digitalizamos debemos dibujar las construcciones. Entonces, a veces las fotos nos identifican las construcciones plenamente y a veces no. Entonces, por eso debemos determinar la ubicación que tienen y desde luego la orientación que puedan tener con respecto al norte y al terreno. Como vemos aquí, en esta imagen también identificamos plenamente un terreno, como está aquí definido por este perímetro rojo. Entonces, de esta manera nosotros identificamos el terreno correspondiente a ese predio en esa ubicación geográfica. Y desde luego con letras, que después vamos a identificar por qué le ponemos letras a cada unidad de calificación, mayúsculas, identificamos las unidades, en este caso hay una unidad A, aquí hay una unidad B y aquí hay una unidad C. Entonces quiere decir que el predio tiene 3 construcciones. Ahora, que cuál es su uso y cuál es su área, pues ya no lo define puntualmente cuando procedamos a consignar la información
o en el formulario de levantamiento predial catastral o en la ficha predial correspondiente. Entonces, cuando nosotros hacemos la digitalización de esta información, a pesar de que tenemos también identificadas las unidades que lo componen de construcción dentro del terreno, tenemos que ubicar las unidades que existen dentro del predio. Entonces ya lo miramos ahorita. Aquí, como se dan cuenta en esta ampliación de ese mismo predio, que estábamos viendo tres unidades de calificación, lo que nosotros hacemos ya a una escala más amplia, en donde ya vemos detalles, donde nosotros, de acuerdo a la digitalización que hacemos por cotas, identificamos cada construcción, como lo pueden ver aquí que hicieron, cerrando los polígonos con las medidas que tomamos en terreno e identificando cada una de las construcciones y sus unidades correspondientes. Entonces lo hacemos tanto para predios convencionales o predios no convencionales. Y lo mismo, una identificación también que nosotros hacemos, no solamente de las unidades de calificación, sino la cantidad de unidades que tiene de calificación dentro del predio, pues uno de los componentes de esa, eso tiene un nombre, a ver. La estructura de la base de datos tiene una información, de acuerdo a cómo se haya definido esa estructura de la información, tanto urbana como rural. Entonces está el número predial, está el número de veredas, está el número de manzanas y es urbano, está cantidad de unidades que tiene el predio, cantidad de construcciones que existen dentro del predio, o sea, identificación de número de unidades. Entonces todas las características tienen un nombre. Bueno, ahorita se me fue el nombre, pronto si alguien me ayuda a los presentes, en donde está conformada toda esta información que nosotros debemos incluir dentro de las bases de datos cuando digitalizamos. Y pues otra de las cosas que debemos identificar es la cantidad de construcciones. Entonces, igual, como en todo lo que nosotros codificamos, identificamos por numeración, siempre en el sentido de las manecillas del reloj, le ponemos el número a las construcciones. Entonces, en este caso lo hicimos desde esta, pareciera que era una piscina, lo empezamos a numerar así, 1, 2, 3, 4, 5, y terminamos aquí en la mitad en el 6. Entonces, eso quiere decir que tiene 6 construcciones de ese predio, y desde luego cada unidad va asociada a ese número de construcción, que también eso va dentro de la información que tiene la estructura de la base de datos, que nosotros vayamos a digitalizar. Cuando se van a dar cuenta, en los últimos módulos del curso, cuando digitalicen la información, desde luego van a tener que ver con este tema, porque tenemos que identificar la cantidad de construcciones que hay en lo rural. En lo urbano no se hace, pero en lo rural sí. Como en este ejemplo también. Entonces, dice acá, cada conjunto de construcciones se debe enumerar y ordenar para su levantamiento. Hacer la localización de las construcciones en la imagen, la codificación de la imagen, en la imagen de las construcciones, como les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de la cantidad que tengan. La escala de la imagen en el papel, bueno, en este caso están hablando de análogo, pero como nosotros vamos a digitalizar porque se va a hacer ahora digital, desde luego no necesita la escala, porque la escala es la carta o la impresión física que yo quiera generar a partir de la información digitalizada que yo tenga. El detalle de la localización de las construcciones, realizar ampliación en caso de escalas pequeñas. Como les digo, cuando uno digitaliza tiene la oportunidad de hacer zoom y desde luego ver las construcciones mucho más grandes, y ahí permite poder digitalizarlas por cotas, por medidas. Entonces, pues ahí vamos a poderlo hacer cuando se hace de manera digital, que hoy en día pues la tendencia es que se haga así, no ya manual como se hacía antes. Entonces dice que el detalle de la codificación de construcciones dentro de un conjunto de estas, que las edificaciones y anexos deben ser localizados. Entonces, la numeración no depende de si son edificaciones convencionales o no convencionales, es la numeración completa de construcciones que tiene el predio, que están ubicadas dentro del predio. Y pues como lo mencionaba por ahí atrás, la temporalidad de la imagen puede o no tener la construcción, entonces puede o no identificarse, pero sí es importante que cuando nosotros vayamos a hacer nuestro trabajo de campo, tomemos un punto de referencia, un punto de GPS, con el dispositivo que hagamos las visitas para identificar dónde está ubicada la construcción dentro de ese terreno, porque es un terreno, por ejemplo, de 1000 hectáreas, y uno va por allá en la mitad a medir una construcción y a ubicarla como la ubica usted después digitalmente en una imagen, no tiene ni idea dónde está, a menos que se vea en la foto. Muchas veces no se ve. Entonces, por eso es importante tener ese punto de referencia para que desde luego podamos dibujar las construcciones ya cuando digitalicemos lo que son los predios rurales.
En las fichas correspondientes, o documentación correspondiente, pues estas son las que vamos a encontrar como fichas análogas. Nosotros debemos identificar, así como están viendo ustedes estos dibujitos, dentro de la ficha, las construcciones que encontraron, la ubicación y desde luego su orientación con respecto al norte. Pues esto aquí ya se exageraron un poco, ¿sí? Porque aquí incluso calcularon hasta el ángulo y pues tampoco es para que sea eso así como tan al detalle. Pero sí la orientación que tenga con respecto al norte y la ubicación dentro del terreno, ¿sí? Entonces, tampoco debemos ser así como tan específicos. Entonces, como por ejemplo estas que vemos acá, son unidades de construcción dentro de un predio rural en donde identificamos estas construcciones. Entonces hay un establo, hay un kiosco y hay una unidad habitacional que tiene una parte de un piso, como lo estamos mostrando acá, y otra parte también ve de un piso. Entonces, ¿por qué dice a un piso y por qué? Ah, perdón. Aquí dice a un piso y aquí dice B un piso. Aquí dice B un piso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por eso digo yo que cuando nosotros ya tenemos el manejo del tema, nosotros ya, de acuerdo a lo que están consignando en la información, debemos ser claros y entender qué es lo que están diciendo. Entonces, aquí, ¿qué estamos encontrando? Que hay una parte de esta construcción, que la construcción es una casa completa, como estamos viendo acá. Que esa casa tiene 2 pisos en este pedazo, que estoy mostrando yo acá. Y obviamente esos 2 pisos están discriminados, o sea, dice que la unidad es el primer piso y que la unidad B también es un piso. Aquí no está diciendo cuál de los dos. Entonces se entiende que es, bueno, cuando veamos la identificación de unidades para saber dónde, cómo discrimino yo los pisos, cuál está arriba y cuál está abajo, desde luego hay forma de hacerlo y como está prorremetado aquí no es claro. Pero aquí lo que pues entiendo yo es que el primer piso, en este pedacito, es la unidad A. No, mentiras. Ya entendí. Por eso digo que cuando no es claro en el tema, desde luego no es claro cómo se puede apreciar. Se lo interpreta así, pero como se van a dar cuenta cuando veamos las unidades de calificación, nosotros debemos ser claros en especificar cómo están determinadas e identificadas las unidades de cada predio y desde luego cómo puedo yo tener claridad en expresarlo. Entonces, en este caso lo que está diciendo es, bueno, toda la casa es como les digo, en esta casa definieron la unidad A como el segundo piso, la unidad A como el segundo piso, y la unidad B de este pedacito es del primer piso y del resto de la casa es la unidad B, todo este primer piso. ¿Sí? Entonces, eso debo ser claro. Debo poner, como dicen aquí, el código de identificación del predio. Aquí está, aquí en este pedacito. Debo tener el código de identificación de la edificación. Ya está la identificación aquí denominada. Esta era 1, esta 2 y esta 3 y 3. O sea, no hay necesidad de ponerle 3 porque es una sola construcción y está toda pegada solamente con ponerle 3. Sabemos que esta es la 1, la unidad C. Mira, estamos viendo aquí unidad C. 2, la unidad D. Y 3, la unidad B. Y aquí A y B porque tiene 2 pisos. Entonces, en la ficha predial rural, como estamos viendo aquí este ejemplo, debemos dibujar las construcciones que hay en un rural, con las medidas correspondientes, como se dan cuenta las cotas que debe tener. Entonces, la medida que tiene aquí por fuera, la medida que tiene aquí por dentro, todas las cotas, que entre otras vamos a mirar también después cómo se deben poner las cotas, que es como está acá, para identificar las medidas claramente, sin objeto de confusión o interpretación. Deben ser muy claras. Y estamos viendo un kiosco aquí que es un octágono y que tiene por cada uno de sus lados 3 metros. Entonces dice también que la distancia del centro de una de las diagonales mide 3,50. Con esas medidas ya podemos calcular qué área tiene el kiosco y desde luego su calificación con las características que yo encontré en terreno. Y este establo igual. Entonces es la unidad D, tiene una medida que tiene 20 metros por acá y tiene 4,50 por acá, por el costado y está completamente identificado. Entonces, debe ser clara las medidas de las construcciones dentro de lo rural, su orientación para, desde luego, que nosotros podamos digitalizarlas cuando vayamos a digitalizar la zona rural. Entonces, eso debemos hacerlo así, identificando la cantidad de construcciones que tiene, como en este caso 1, 2 y bueno, 3, que dice acá.
como les muestro yo también dentro de la ubicación espacial de todo el predio. Así como lo estamos viendo aquí, es como queda digitalizado. Cuando se digitaliza la información, pues va a quedar como estamos viendo de esta manera. Entonces ustedes vieron que en la ficha predial, pues las construcciones, a pesar de que estaban como pegaditas, como se pueden dar cuenta ahí, pues obviamente no es la ubicación dentro del predio, porque la ubicación dentro del predio me la da, es donde vivo ya la construcción dentro del predio, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta dentro del predio que yo dibujé, aquí está mi casa, que una parte tiene un piso, otra parte tiene 2 pisos, está el establo aquí y por acá está el kiosco, ¿sí? Que es lo que ya estaba mostrando en la ficha que estoy viendo aquí atrás, es eso, esas construcciones. Y aquí está la ubicación dentro del predio. Entonces, dice lo que estoy diciendo, el predio rural digitalizado debe contener las construcciones digitalizadas. Y toda construcción debe tener atributos, eso es lo que esa es la palabrita que yo estaba buscando, atributos, ¿sí? Que no me acordaba en el momento. Entonces, los atributos es toda la información que contiene cada uno de los polígonos que yo digitalizo. Eso lo van a ver, como les digo, cuando ustedes vayan a digitalizar la información, que lo ven en los últimos módulos. Entonces, de acuerdo a la estructura del modelo de datos que tenga para capturar esa información digital, pues existe una estructura dentro de ese modelo en donde nos dice todas los componentes que yo debo incluir de esa información de cada uno de los polígonos que hacen parte tanto del terreno como de las construcciones. Se debe garantizar la depuración de la información física, jurídica y alfanumérica y gráfica de la información como un solo dato. Entonces, esto es fundamental cuando nosotros hacemos nuestros procesos de reconocimiento predial, ¿sí? Nosotros debemos garantizar que esto que estamos digitalizando, como lo ven aquí de bonito, corresponde a lo que realmente es, a los linderos que tienen terreno y desde luego a su soporte jurídico que relaciona la propiedad de este predio. Dice que todo predio debe contener la foto del predio que muestre su representatividad. Entonces, cuando nosotros hacemos reconocimiento predial, desde luego nosotros tomamos fotos, debemos identificar el predio, desde luego tomando una foto de la fachada, así como todos los ejemplos que hemos visto de las presentaciones que vamos a ver. Y cuando teníamos acceso, porque desde luego esto también está como por reevaluarse, y hablo con respecto a la obligatoriedad de entrar a los predios, a las edificaciones. Porque desde luego con ese tema ha habido mucho inconveniente que los propietarios a veces se molestan y no les gusta que uno entre a sus predios a verificar lo que existe. A pesar de que uno les dice que desde luego el formulario lo dice, que tengo que mirar los acabados, el enchape, el tamaño de la cocina, del baño, mobiliarios, todo eso, pero a veces es molesto. Entonces, desde luego nosotros tomábamos también fotos, cuando hablábamos de fotos, primero a la fachada principal, otro a la nomenclatura, otro a los acabados principales, otra a la cocina y otra al baño, en donde desde luego reflejara el todo de la cocina, el todo del baño, que identificara uno el tamaño, el mobiliario, el enchape, que eso es lo que vamos a mirar en cuanto a calificación de edificaciones. Entonces también debíamos tomar estas fotos. Entonces, como les digo, todo está por reevaluarse y por determinarse, pues cada quien ya, su gestor catastral, el que asuma este tipo de procesos, lo definirá si lo va a hacer igual o va a cambiar su metodología, cómo lo va a hacer, porque por supuesto esto ya no es un lineamiento que va a dar el IGAC, o sea, en cuanto a procedimientos de cómo yo voy a hacer mi levantamiento predial. Porque hay desde luego normatividad en donde debe aplicarse es qué hago yo con la información catastral y cómo procedo a afectarla, como les decía yo, en cuanto a trámites de mutaciones, en cuanto a solicitudes presentadas por el usuario, respuestas a ellos, bueno, toda la afectación que pueda tener la inscripción catastral. Pero sí las metodologías de levantamiento predial pues ya van a ser autónomas y ya pues cada quien lo hará como le corresponde, incluso nosotros como IGAC también. Estamos como apuntando sobre todo con el tema del estudio económico es que se haga una valoración de acuerdo a la fachada, ¿sí? Entonces es una apreciación que se quiere dar de acuerdo a unos parámetros, de acuerdo a la experiencia que ya tenemos sobre el tema, en donde le demos una calificación apreciativa a la construcción de acuerdo a lo que estamos viendo. Esto puede
ser acertado como puede ser completamente desacertado. O sea, ahí está la incógnita y desde luego lo que puede pasar. Pero pues estamos en proceso y dependerá de lo que se decida a ese respecto. Bueno, eso era con respecto a las construcciones rurales. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Profe, estas construcciones, por decirlo, donde hay helipuertos o qué, donde aterrizan los aviones, avionetas y demás, todo eso debe estar constatado, ¿sí? Como una construcción. Claro. O sea, donde están los hangares y todos los talleres de mecánica de aviones, todo debe estar. Incluso las pistas. Las pistas también, por ejemplo, en el municipio de Madrid, Cundinamarca, no sé si todo lo de pronto se escuchado o conocen. Ahí existe una base militar de la Fuerza Aérea. Y pues desde luego hay pistas y hay de todo, y eso debe evaluarse y tenerse en cuenta para la identificación y desde luego para el reconocimiento predial y la determinación de los avalúos de ese tipo de predios. O sea, son predios muy puntuales, muy específicos, desde luego con accesos demasiado delicados, porque pues obviamente toca acceder a las fuerzas militares. Desde luego tiene que haber cartas de solicitud por parte de la entidad y desde luego enterándolos de los procesos con toda la normatividad correspondiente. O sea, toca hacer un proceso bastante dispendioso para que ellos nos den acceso. Puedan que nos den acceso como pueda que no. Cuando tuvimos oportunidad de hacer estos procesos en este municipio, sí nos permitieron el acceso, entonces solamente fue una sola persona. Y lo que hizo fue verificar lo que existía y de pronto lo que había nuevo o diferente, para incorporarlo, para sacarlo de pronto de las construcciones que ya no existen o cosas por el estilo. Y en el caso de las pistas de aterrizaje de los aviones y todo, por supuesto, el lineamiento directo y preciso lo dio fue quien hace el estudio económico, que yo les digo, porque esta persona tiene que hacer la valoración y tiene que hacer un estudio de mercado, por ejemplo, de este tipo de pistas. Entonces, es algo muy puntual que desde luego le va a llevar mucho tiempo y que tiene que recurrir no sé qué, a qué tipo de mercado para poder definir ese avalúo de ese tipo de, entre comillas, predios. Entonces, son cosas muy puntuales, pero desde luego nuestro proceso es eso, la identificación física y jurídica de los predios. Entonces, nosotros tenemos que ir a todos los predios, acceder a determinar las construcciones, medirlas y desde luego identificarlas para inscribirlas en las bases catastrales. ¿Sí? Entonces así debe ser. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a empezar otra presentación referida, pues ya, empezar a puntualizar el tema de las calificaciones de las construcciones, ¿sí? Porque como les digo, debemos profundizar en el tema para que igual tengan claridad y para que igual empecemos a tener uso del manejo de cómo se identifican, se califican, se determinan unidades de construcción para incluir dentro dentro de los terrenos de los predios que conforman nuestras bases catastrales. El formulario de catastro multipropósito, pues ya ustedes lo vieron en una presentación anterior, con la cual ya detallamos un poco el tema. Ustedes ya vieron su componente, la información que contiene y desde luego, como les decía, también va asociado a el documento de ficha predial que vamos a ver en estos módulos también para ahondar un poco en el tema, que ustedes conozcan el componente también de este documento y se van a dar cuenta que tiene sobre todo la información jurídica. Aquí en este formulario de catastro multipropósito tiene información adicional, mucha más que la que tiene la ficha predial en la parte jurídica. Pero en la parte de calificaciones y definición de dibujo del predio, determinación de unidades
e identificación del total de áreas construidas y determinación de unidades de calificación es el mismo, sí, es exactamente el mismo. Entonces, esta parte jurídica de este formulario ya lo vimos. Y desde luego asociado a todo lo que hemos hablado, que es el modelo de datos LDAMCOL, que ustedes también ya tienen conocimiento, ya en una de los módulos lo vieron y he referido pues a este modelo que estamos viendo en pantalla. Y desde luego al asociado a ese modelo de las variables que contienen este modelo, que incluso van a estar, como se van a dar cuenta, incluidas dentro de esta presentación asociadas a ese modelo de datos. Si nosotros hablamos de unidades de construcción, como vemos acá, hay dominios de construcción según el tipo, entonces si son comunes o si son privados, y desde luego están asociadas las propiedades horizontales. El tipo de construcción, si son convencionales o no convencionales, como lo muestra aquí, todo esto está, muchachos, todo esto está aquí que está definido, como les digo, está en el documento que les compartí, que es el diccionario de datos, ¿sí? De cómo se estructura y se construye el modelo LANCOL con base en el formulario de levantamiento predial catastral con visión multipropósito. Entonces, todo está contenido allá. Entonces, así mencionamos, como dice allá también, las construcciones tipo, desde luego, si son convencionales o no convencionales, ya como lo hemos hablado, y ahí desde luego están las definiciones correspondientes. Unidades de construcción tipo, entonces, si son unidades residenciales, si son comerciales, si son industriales, si son anexos, todo esto desde luego está incluido dentro de todo lo que hemos hablado. Y pues lo que vamos a puntualizar en estos módulos que estamos viendo. Construcciones, dice construcción planta tipo, como dominio. Aquí dice entonces el nombre, piso, mezanín, sótano, semisótano, subterráneo. Entonces, si aquí nos dan la oportunidad de discriminar un poco más la información y nos la piden que la hagamos así, pues desde luego debemos puntualizarlo. Porque para nosotros usualmente lo que hacemos es que si un sótano existe, pues es un área construida, un piso adicional. O si un mezanín existe, pues también es una unidad de área adicional dentro de una construcción. ¿Sí? Entonces nosotros no discriminamos por ahora, hasta ahora. De esa manera, para discriminar los mezanines, los sótanos, los semisótanos, los subterráneos. De pronto lo que hacemos es un comentario que si la casa, por ejemplo, yo voy a terreno y la veo que tiene 2 pisos, pero me ponen que son 3 pisos, entonces yo como reconocedor para que el coordinador no me diga que eso está mal y que no corresponde a la foto que puse del predio, puedes hacer la observación que existe un sótano dentro de la construcción que se incluye como área total del predio y por lo tanto la construcción tiene 3 pisos, ¿sí? Por ejemplo, una de las observaciones que nosotros podríamos dejar para puntualizar y aclarar ese tema. Entonces, si hablamos de unidad de construcción, de acuerdo al modelo de datos, como lo ven aquí, el dominio dice construcción tipo, si es convencional o no convencional, entonces ya sabemos nosotros a qué refiere. Desde luego, cuando hablamos de convencionales, hablamos de las construcciones que están adosadas al terreno, que no se pueden mover. Bueno, se pueden, ¿no? Porque si ustedes tienen conocimiento de alguna oportunidad por allá, no sé en qué año, hace ya muchos años, se movió un edificio en Bogotá que estaba en la avenida Calle 19 con Caracas y lo movieron hacia un costado, que es el edificio donde quedan los seguros sociales. Entonces, claro, se pueden mover las construcciones. Pero bueno, o sea, el concepto normal es que no se pueden mover, que son adosadas al terreno. Entonces, como vemos acá en ejemplos, entonces de no convencionales ahí vemos piscinas, vemos kioscos, vemos enramadas, vemos porquerizas y por supuesto al costado izquierdo lo que son convencionales, pues vemos casas de vivienda, vemos bodegas como fábricas, vemos predios que son comerciales. Entonces, a eso hacemos referencia. Unidades de construcción. Todo esto que ustedes ven aquí en color como rosadito, beige, bueno, como color curva clarito, es la estructura que tiene el modelo de datos de LANCOL en referencia a esta identificación de unidad de construcción. Entonces,
¿Cómo hablábamos las convencionales y se reitera? Pues refiere a todas esas que son de uso residencial, comercial, institucional e industrial. Y desde luego que las calificamos en las columnas del componente tanto de la formulario de levantamiento predial catastral con visión multipropósito como de la ficha predial que todavía utilizamos, que como les digo es el mismo. Entonces acuérdense, por allá habíamos unas columnas con letras y una asociación de calificación referida a cada letra, que supone que es una unidad de calificación, que vamos a puntualizar y ahondar en el tema. Entonces, el modelo de datos nos dice eso, por ejemplo, mira, aquí hablamos, si hablamos de unidades residenciales, desde luego están asociadas a apartamentos, o sea, en propiedad horizontal, que son de 4 y más pisos, apartamentos en edificios de 4 y 5 pisos, como en Cartagena, pues aquí lo tienen especificado, pues, por algún estudio puntual que tienen que hacer, apartamentos de más de 4 pisos. De barracas, digo, son los dormitorios que tienen las fuerzas militares. Casas selvas, donde hacen el tratamiento de café, estos son anexos ya. Depósitos lockers, garajes cubiertos, garaje en PH, secadero, ropa, vivienda colonial hasta 3 pisos. Bueno, como se pueden dar cuenta, eso referido a lo residencial. Industrial, desde luego, está asociado a lo que son bodegas. Acuérdense de los códigos de uso que veíamos que habían 3 tipos de bodegas. Entonces aquí hablan bodegas Casabomba, que eran las códigos 06, las de almacenamiento también, o Casabomba, donde tienen las bombas, las estaciones de bombeo, por ejemplo, de grandes industrias como las petroleras u otras. Bodegas industriales que tienen código 07, que están aquí identificadas, bodegas industriales en propiedad horizontal, pues también se están reglamentadas, pues igual, y talleres. Desde luego aquí también están las bodegas comerciales, ¿no? Ah, no, estas están por aquí. Como lo pueden ver, este es el modelo de datos, como está. Entonces, en institucional están las aulas de clase, la biblioteca, cárceles, casas de culto, clínicas, colegios y universidades, coliseos, bueno, todo lo que identifican aquí como institucional, según el modelo de datos. Entonces, como les digo, debemos direccionarlos de acuerdo al modelo de datos LAMCOL, como se va a realizar el levantamiento catastral con esta visión multipropósito. Y con destinos o códigos de uso comerciales, pues están todas las bodegas comerciales de grandes almacenes, como les decía, las código 16. Están las comerciales en propiedad horizontal, están centros comerciales en propiedad horizontal, clubes, casinos, comercio colonial. Bueno, todos estos destinos destinos de uso de las construcciones dependiendo de para qué están construidos. Hoteles, oficinas, parqueaderos, restaurantes, mercados, pensiones, teatros, todo esto. Entonces así está estructurado el modelo de datos, de acuerdo a todas las variables que nosotros vamos a capturar en campo. Entonces debemos tener presente el tema. Y las no convencionales, pues como anexos, de las cuales ya tenemos claridad, y haciendo alusión nuevamente a las que son consideradas de esta manera, como lo dice el manual de reconocimiento predial, por allá al final uno es un anexos en donde identifica cómo se califican este tipo de construcciones. Entonces están todos los que aparecen ahí, y con la codificación o el uso correspondiente. Entonces, albercas, beneficiaderos, camaroneras, canchas de tenis, carreteras, cerramientos, cimientos, estructura, muros y placa base. Este es el código 99 que yo les decía, ¿sí? Referido a esta mención que están haciendo acá. De cimiento, de estructura, muros y placa base. Ah, perdón. Eso. Están cocheras, marraneras, construcciones de membrana arquitectónica, contenedor, corrales para todos estos anexos que están aquí. Desde luego, mira, aquí está la pista de aeropuerto. ¿Y se dan cuenta también? Vean, que hay algún código de anexo como pista de aeropuerto. Entonces, desde luego, debemos identificar cuál es el área de esa pista de aeropuerto y dependiendo de sus características del suelo, pues determinamos su calificación. Entonces, están incluidas ahí, como se dan cuenta, como anexos. Entonces, en cuanto al dominio de la construcción. Entonces, en cuanto al dominio de la construcción, estamos hablando que están los dominios común y privado. Y desde luego, lo asociamos también a que está referido a lo que te hemos mencionado, la reglamentación de propiedad horizontal, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro ese tipo de dominio del tipo de construcción.
Entonces ahí están mostrando ejemplos de zonas comunes, de apartamentos, de piscinas, de gimnasios, de áreas comunes de vivienda. Unidades de construcción tipo. Entonces tenemos como construcción tipo las residenciales, comerciales, industriales, institucionales o anexos. Entonces ya lo hemos mencionado, ya lo hemos referido al tema y pues ahí tienen fotos de construcciones asociadas a ese tipo de unidad, construcción tipo. Entonces, como les digo, esta es la identificación de nombre que hace el modelo de datos LAMCOL y desde luego cómo identifica la información para que sea incorporada a este modelo y desde luego la información catastral tenga esta estructura para que sea interoperable. Y desde luego con esta estructura se va a enviar al repositorio a nivel nacional que va a ser el CINIC, cuyo responsable es el IGAC, para tener toda la información catastral del país en este repositorio de datos. Unidades de construcción, entonces apartamento de 4 o más pisos, como residencial, ya lo hemos visto. En ese componente, como se dieron cuenta al comienzo de la presentación, pues igual está todo el componente residencial que contiene el modelo en ese ítem puntual, que es residencial. Entonces están los apartamentos de 4 o más pisos, están las barracas, casaselvas, bueno, chistoso, pero bueno, digamos que sí. No sé por qué casaselvas. Bueno, es que las casaselvas también están utilizadas como edificaciones no convencionales, donde también utilizan parte como vivienda y parte para hacer tratamiento y uso y aprovechamiento del café. Pero bueno, aquí está incluido. Aquí lo dicen entonces, pues así debemos tenerlo en cuenta. Si aquí lo dicen, debemos tenerlo en cuenta así. Residencial, apartamento de 4 o más pisos, entonces ahí está. Las barracas, pues aquí nos damos cuenta que son los dormitorios de las entidades militares, como pueden darse cuenta. Entonces ahí están ejemplos. Y pues igual debemos medirlos, calificarlos y considerarlos como edificaciones residenciales y calificarlos dentro de los documentos correspondientes teniendo en cuenta esos puntajes. Ahí están las casas selvas, mire lo que estaba hablando. Dice casa típica con mampostería en piedra, bueno, pizarra y madera ha sido rehabilitada respetando escrupulosamente sus características exteriores y decorada con un interior tradicional. Entonces, como lo están mostrando, lo hacen para aprovechamiento, uso y explotación del café. De residencial también tenemos los depósitos o lockers. Entonces ahí está ejemplos de lo que encontramos nosotros en propiedad horizontal y pues lo que vemos en los sótanos de eso. Un acceso a una puerta de un área definida muy pequeña que está destinada para eso. Para que los usuarios pues tengan sus cosas personales y todo lo que quieran poner en estos depósitos. Y pues tienen que calificarse dentro de lo residencial, ahí lo dice. El módulo de datos, como se dan cuenta aquí a este costado, ahí lo está diciendo. Entonces toca tenerlo en cuenta y calificarlo como tal. Así como los garajes cubiertos también está incluido, aquí lo vemos, pues ejemplos ahí están, aunque un poquito aparte de lo que es una propiedad horizontal. Pero igual deben estar contemplados si están o no reglamentados para incluirlos en la calificación. Mire, si ustedes se dan cuenta aquí en esta parte rosadita donde están lo que compone lo residencial, dice garaje en PH y arribita dice garaje cubierto, entonces no necesariamente tiene que estar en propiedad horizontal como los que vemos acá. O sí reglamentados como los ejemplos que estamos viendo aquí en estos depósitos. Ahí vemos los garajes en propiedad horizontal, ya ahí está el ejemplo, más que evidente. Secaderos de ropa, pues existen espacios destinados para eso y definidos, si lo utilizan para tal, pues igual debemos calificarlo en las lavanderías de pronto, donde hay espacios muy grandes, donde hay este tipo de negocio que utilicen estos secaderos, entonces igual los clasificamos igual y los calificamos de esa manera. Residencial, pues está la vivienda colonial, pues tiene que ser determinada y especificada como tal para que pueda ser definida con ese código de uso y pues calificada también como vivienda, solo que con esa característica colonial. La convencional hasta 3 pisos, que es las casas que vemos ahí como nos damos cuenta en las fotos.
y desde luego hasta 3 pisos. Entonces, si está en propiedad horizontal, como les decía, pues igual es porque está debidamente reglamentada, no porque su construcción sea diferente a las demás. Simplemente lo que lo diferencia es eso, que está debidamente reglamentada. Recreacional, pues como se dan cuenta en la foto, son viviendas utilizadas para ese fin, para estar de vacaciones, tienen piscina, están en zonas rurales, tienen características de espacios grandes, zonas verdes, bueno, todo esto. Entonces, si es lo que encontramos, debemos calificarlos como se encuentran ahí. O como estamos viendo en este tipo de condominios, también como vivienda recreacional. Hay más que evidente un condominio con vivienda recreacional. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en la tablita, como le estamos usando aquí al costado derecho, ahí dice, abajo, vivienda recreacional. Entonces, este código de uso es el código 63 y pues obviamente esa unidad de calificación la identificamos dentro del predio, le ponemos la unidad que corresponde a, B, C o D, de acuerdo a la unidad que estemos calificando, y le ponemos el código correspondiente que es el 63, la medimos, la calificamos de acuerdo a la tabla, determinamos su área y ya, que identifica esa construcción como vivienda recreacional dentro del predio. Y todas las que vayamos a calificar igual. En comercial están las bodegas comerciales de grandes superficies, como son los almacenes de Éxito, los Jumbo, los Ara, todos esos almacenes grandes que están identificados como estos, y son bodegas comerciales. Entonces se califican, como lo muestra aquí la tabla también dentro de comercial, como bodegas comerciales de grandes almacenes. También está en propiedad horizontal, entonces si está reglamentada, pues igual debemos proceder también de acuerdo al reglamento y calificarla e incluirla dentro del predio, teniendo en cuenta su código de uso, que no va a ser una bodega comercial común y corriente, sino una bodega comercial reglamentada. Entonces tiene un código diferente a este caso, que la comercial es 16, no me acuerdo la bodega comercial qué código tiene, un 70 y algo. Bueno, los centros comerciales también, entonces si no son reglamentados, centros comerciales común y corriente, o si están reglamentados, pues centros comerciales en propiedad horizontal. Entonces, como lo menciona ahí, es una construcción que consta de uno o varios edificios, por lo general de gran tamaño, que albergan servicios locales y oficinas comerciales aglutinados en un espacio determinado, concentrado en mayor cantidad de clientes potenciales dentro del recinto, lo que ya conocemos. Y si es reglamentado, pues igual, solo que está sometido a reglamento de propiedad horizontal e individualizado a cada uno de los locales, con una ficha predial independiente, con un NUPRE que se le va a asignar independiente, con un folio de matrícula independiente, así no está reglamentado. Entonces esa es la diferencia. También están los clubes y casinos, igual se califican y se incluyen dentro de la calificación comercial, como están diciéndolo ahí. Entonces son edificaciones de establecimientos que brindan servicios recreativos y tienen capacidad para ciertos juegos de azar. Entonces por eso es comercial, es un negocio. Y desde luego todo el comercio que nosotros identificamos en cualquier parte de donde vamos, comercio normal, común y corriente de locales identificados plenamente, que están construidos para ese fin, que entre otras, uno de los criterios que nosotros debemos tener para identificar si una unidad es comercial o no es esa. Ya lo vamos a ver en una presentación que hay, que cumpla con las condiciones para que sea tenido en cuenta como una unidad comercial. Eso lo vamos a ver puntualmente. O si es comercio colonial, como lo vemos aquí, de pronto en Cartagena, aquí lo estamos viendo. O comercio en propiedad horizontal, también si está debidamente reglamentado, por eso igual lo vamos a identificar, le vamos a poner el código correspondiente y así lo calificamos. Estaciones de bombeo, como les decía, estas son grandes industrias que tienen construcciones únicas y exclusivamente destinadas para este fin, donde hay bombas de gran tamaño para bombear los líquidos correspondientes, sea para tratamientos de agua, sea para tratamientos de petróleo, para generar pues, los diferentes productos que generan o cualquier actividad que desarrolle una empresa en donde contenga este tipo de construcciones, las identificamos y las calificamos igual, como casas de bombeo. Los hoteles lo mismo, entonces si están caracterizados como coloniales, pues tienen su código de uso correspondiente. Si son hoteles común y corriente, pues tienen su código correspondiente, no me acuerdo si es 39 o algo así, no me acuerdo bien. Y hoteles en propiedad horizontal igual, pues su código de uso diferente y desde luego su calificación como corresponde. Y para la comercial lo mismo, entonces hay oficinas consultorios, bueno, diferente al comercio común y corriente, también están incluidos oficinas consultorios, según la definición que es el modelo de datos Lancôme. Mira, aquí está también todo su componente comercial
Están incluidos oficinas consultorios coloniales también, oficinas consultorios en propiedad horizontal, entonces ya sí están reglamentados, pues igual. Parques de diversiones, pues también los vamos a encontrar, entonces también tenemos ahí fotos de ejemplos, pues obviamente son construcciones que están dedicadas al esparcimiento y a la diversión, generalmente predios con grandes espacios. Entonces debemos identificar qué existen dentro de esos parques, qué construcciones hay y tomar la determinación y el criterio para identificar cada cosa que existe y cómo lo incluimos dentro de este tipo de predios tan particulares. Como les digo, cuando existan dudas, cuando no tengamos claridad, pues para eso están las competencias correspondientes para que nos den claridad en el tema. Porque no crean que todos no lo sabemos. Y por supuesto, siempre asociado a quien hace el estudio económico, tanto del proceso de formación o de actualización que se está adelantando en la entidad territorial, porque ellos son los que tienen que determinar el mercado y los precios por metro cuadrado de este tipo de predios y de cualquier cantidad de predios que son atípicos. Entonces tiene que haber concepto tanto de la entidad catastral como de quien hace el estudio económico. Están también como comercial los parqueaderos en propiedad horizontal, pues hay ejemplos. Las pensiones y residencias, como las fotos que vemos, las plazas de mercado, como lo que estamos viendo aquí, que desde luego sabemos a qué corresponde. Los restaurantes también coloniales, normales o en propiedad horizontal, también vamos a encontrar con esas características. Teatros, cinemas, teatros en propiedad horizontal, igual vamos a encontrarlo. Entonces, cada codificación de cada construcción que nosotros encontremos dentro del modelo de datos tiene una asociación a un código y desde luego debe calificarse independientemente uno de otro. Entonces, por eso se dan cuenta que a veces los predios tienen muchos usos de construcción que pondremos tantos, encontremos en cada predio a donde vayamos. Entonces, como industrial está la bodega Casabomba, entonces está esta foto ahí donde ven las bombas de gran tamaño y la estructura que está destinada para eso. Y en propiedad horizontal, pues si están reglamentadas, pues si el uso es ese, pues igual también tiene el código correspondiente y se califica igual. Para industrias, pues tenemos las bodegas correspondientes, que ahí siempre están asociadas a bodegas, siempre están asociadas a bodegas cuando hablamos de industria. Y si están reglamentadas, pues de la misma manera tendrán su código de acuerdo a su reglamentación, si están. A los talleres, pues depende también de lo que encontremos en el terreno y en las manzanas o predios rurales que visitemos, pues si vemos talleres en donde ven actividades como las que estamos mostrando en foto, pues se identifica como tal, este es como destino 45, y se califica de la misma manera, dependiendo del formulario que utilicemos o de la ficha predial en su defecto. Ahí. Institucionales, entonces aquí unidades de tipo de construcción están las aulas de clase, las bibliotecas, las cárceles, las casas de culto, colegios, universidades. Entonces ahí vemos ejemplos de todo este tipo de construcciones que existen como institucionales, que debemos identificarlas dentro de ese destino económico y obviamente correspondiente a ese uso de esa construcción, como lo define el modelo de datos. Entonces así debemos calificarlo e incluirlo. Incluso aquí cuando hablamos, por ejemplo, en este caso de estas imágenes que estamos viendo de estas iglesias, que es el código 29, código de uso 29, está discriminado pues porque así se construyó desde su momento y no ha cambiado y no ha habido una línea diferente ni definición completamente aparte de que lo que nosotros identificamos como iglesias son las iglesias católicas. Todo lo demás son casas de culto. Todas las otras corrientes religiosas que tengan sus iglesias que ellos llaman entre comillas, destinadas a su culto dependiendo de su inclinación religiosa, pues son denominadas como casas de culto y tiene un código diferente a este de iglesias que es 29, también para que lo tengan presente. Ahí también vemos jardines infantiles, puestos de salud, hospitales, o sea, todo lo que estamos viendo aquí referidos al mismo tema. Y los anexos, pues ya lo hemos hablado y desde luego están incluidos todo lo que hemos visto de anexos, diferentes edificaciones convencionales, como las que vemos ahí, piscinas, kioscos, enramadas, porquerizas.
Y en referencia, como decía aquí, a las construcciones en cuanto a piso, mezanín, sótano, semisótano y subterráneo, el modelo de datos ya tiene definición ya puntualizada sobre el tema. Entonces así lo denomina y desde luego si nos pide identificar las construcciones con estas características, pues tenemos que hacerlo. Y pues dónde consignaron el formulario, pues ahí nos dirán dónde. Entonces piso dice superficie horizontal de un espacio arquitectónico que divide los espacios en altura. Mezanín, piso intermedio entre dos pisos principales de una casa o edificio. Sótano, piso de un edificio situado por debajo del nivel de la calle. Semisótano, piso que sobresale por lo menos la mitad de su altura del nivel de un patio de la calle. Subterráneo, construcción que se encuentra por debajo del nivel de la calle y que comprende grandes espacios. Entonces aquí hay definiciones puntuales que si nos piden discriminarlas, pues igual lo hacemos si nos dicen en el formulario en donde lo consignamos. Entonces lo hacemos igual, lo medimos, lo calificamos y nos piden que nos discriminen ese tipo de uso de construcciones como están ahí. Entonces aquí nos están mostrando ejemplos de lo que es un piso, pues ya en la definición lo dice claramente y pues aquí hay una gráfica asociada a lo que es un piso. A lo que es un mezanín, entonces aquí nos damos cuenta, aquí en la figura inferior, nos damos cuenta que existe un primer piso aquí, que existe encima otro piso y que en la parte de atrás hay una parte construida que pertenece a la mitad. No de un piso completo porque la cubierta está por encima de toda esta construcción y eso es lo que se denomina mezanín, como la foto que estamos viendo aquí en esta casa. Bueno, en una casa mezanines como tales no hay porque hay identificación plena de lo que son dos pisos, lo que es un piso, lo que son tres pisos, lo que son sótanos. Pero sí en negocios se ve eso, en bodegas se ve eso y pues ahí lo identificamos, dependiendo de dónde lo encontremos. Sótanos, pues más que evidente ahí está por debajo del piso, del nivel del suelo. Semisótano, pues como lo están diciendo aquí, lo muestran en la gráfica, la mitad de la altura de ese semisótano sobresale pues a nivel del suelo. Subterráneo, pues ahí como lo dice la definición, construcciones que se encuentran por debajo del nivel de la calle y que comprende grandes espacios. Nosotros casi siempre tenemos asociado eso como a sótanos, pero pues si quieren identificarlo como subterráneo, pues tienen que decirnos una definición como más precisa entre lo que es sótano y subterráneo, ¿no? Porque pues aparentemente es lo mismo. Y ya muchachos, eso era lo que les quería mostrar y queríamos hablar del día de hoy. Entonces, ¿preguntas? No, señor, profe. Profe, yo sí tengo una duda. Señor. Con respecto a la actividad minera que se desarrolla en el área rural, ¿cierto? Estas minas como de carbón o de esmeralda, que son, pues, se construyen, o sea, 200, 300 metros, sí, sobre subterráneo, ¿sí? De nivel o Sí. inclinado. ¿Nosotros debemos hacer catastro con respecto a esas minas o simplemente decimos que es una mina, se desarrolla la actividad minera y ya? ¿Y no Si son subterráneos. profundizamos en cuanto a la construcción? Sí, no, o sea, llegar a ese detalle que tenga su merced que bajar 200 metros en un ascensor para identificar qué pasa en el fondo, hasta allá no llegamos. Lo que nosotros identificamos es lo que existe, el uso que está dando al predio y desde luego el que haga el estudio económico, sí, él sí que va a castigar ese terreno porque pues imagínese usted lo que puede valer ese predio, ¿sí? Entonces, desde luego, lo que nosotros identificamos es el destino económico para el cual está siendo utilizado el predio o explotado y las construcciones que encontramos sobre tierra, ¿sí? Ya de ahí al fondo, pues ya no creo que haya tanto detalle y ya si es una zona completamente identificada como tal y el que hace el estudio económico diga o crea que debe hacerse esa discriminación, pues ya lo dirá, se evaluará y se tomarán las decisiones correspondientes. Pero de lo que yo tengo de experiencia en mi vida, hasta ahora no se ha hecho, ¿sí? Pero Ok, son profe, así. vale, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, yo sí, o sea, me surgió otra. En cuanto, por decirlo, a las canteras, ¿sí? Como pues se va, o sea, dañando o retirando el material de una montaña, ya después cuando se retire totalmente, ¿cómo quedamos ese terreno o qué, cómo uno lo clasificaría? Ya después de que se termine la actividad.
Exacto, su merced lo está diciendo. Entonces, en el momento en que el predio esté utilizado para explotación comercial de ese tipo de mineral o extracción que se está haciendo, pues seguirá teniendo ese destino económico. Tan pronto determine esa destinación, pues desde luego cambiará de destino económico. Dependiendo de lo que se haga allí, dependiendo para lo que sea utilizable, ya no va a tener destino económico como explotación minera, que en ese caso estaría como acondicionado en ese o referenciado en ese encasillamiento pues, de destinación económica. ¿Sí? Entonces cambiaría el destino del predio, claro. Vale, profe, gracias. Vale, con gusto. ¿Más preguntas, muchachos? Por el momento creo que no, profe. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, yo creo que entonces dejamos la clase el día de hoy hasta acá. Ya continuaremos entonces el día viernes a las 7 de la noche. Listo, profe, gracias. Tremendo. Gracias. Entonces, Muchas gracias. a ustedes, muchachos, Muchas con todo gracias. gusto. Gracias, hasta luego. Vale, con todo gusto, muy amables. Gracias por su participación y aquí quedamos atentos. Muy amables. Que tengan buen fin de semana. Que estén muy bien. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, profe. Con todo gusto.